Hola, tengan todos muy buenos días. Vamos a iniciar nuestra clase de lenguaje y el día de hoy vamos a ver los complementos del verbo. Otros complementos que pueda presentar el verbo. Entonces vamos a definir y explicar cada complemento que tenga el verbo. Por ejemplo, el primer complemento que tiene es el complemento agente. Se dice que el complemento agente es el elemento que va a realizar la acción del verbo, pero en voz pasiva. Aparece solo en oraciones de voz pasiva y está encabezado por la preposición por, ¿no? Como el siguiente ejemplo donde dicen las instalaciones fueron inauguradas por los concejales, ¿no? Donde vemos que el complemento agente está preposicionado por la proposición por, ¿no? Vemos que en la acción fueron inauguradas está en acción al verbo y en voz pasiva. ¿Cómo vamos a reconocer esto? Bueno, inicialmente si tenemos una oración en voz activa, la vamos a convertir en voz pasiva. Y hemos visto que puede ser antecedido también el agente por la preposición por, ¿no? Entonces, va a manifestar una acción realizada sobre el sujeto. En las expresiones en voz pasiva, el verbo compuesto reúne al verbo ser y un participio verbal. La vamos a encontrar de la siguiente manera, ¿no? Va a haber previamente el verbo y un participio verbal, ¿no? Que puede ser de la siguiente manera. Ser más participio puede ser ha sido, entregado, fue recibido, es considerado, será revisado, donde vemos que el verbo, ¿no? El participio verbal reúne también un compuesto del verbo ser. Ejemplo, en voz activa, si lo tengo, los tutores felicitaron al ingresante. ¿A quiénes felicitaron los tutores? Al interesante. Y hemos dicho que en la voz pasiva, la acción no va a caer sobre el predicado, sino sobre el sujeto, ¿no? El ingresante fue felicitado por los tutores. En este caso, el ingresante, al invertir la oración, sería mi sujeto. Por lo tanto, ¿a quiénes felicitaron? Al ingresante, ¿cierto? Y el verbo está teniendo la forma, ¿no? Del verbo ser y un participio verbal, ¿no? Fue felicitado por los tutores. Entonces, por los tutores es mi complemento agente. Veamos más ejemplos. Si yo tengo en voz activa, Willy ayudó a Grace, ¿la ayuda a quién fue? ¿Hacia Will o hacia Grace? Hacia Grace, ¿no? Entonces, invertamos la oración. Grace fue, ¿no? Del verbo ser más participio verbal que es ayudada por Will, ¿no? Al final, el sujeto está recibiendo la acción de este verbo, pero en voz pasiva. Entonces, por Will sería mi complemento agente. ¿Sí, chicos? Entonces sí hemos quedado claro que el complemento agente va a ser aquella que va a tener o va a estar antecedida por la preposición por. Otra manera de reconocerlo es que se ubica en oraciones de voz pasiva, ¿no? Como sé que está en voz pasiva cuando el verbo recae la acción hacia el sujeto, ¿no? Y como sé que el verbo va a recaer la acción, pues va a tener una forma de ser del verbo ser más un
participio verbal, ¿no? Como fue ayudada, fue comprada, ha sido entregado, entre otros. A su vez, el verbo también presenta atributos. ¿Pero qué es el atributo? Lo hemos visto. Lo hemos visto cuando hemos hablado de la estructura del predicado. Hemos hablado del predicado nominal y del predicado verbal. Entonces, el atributo también va a ser un complemento verbal, aparte del complemento agente, que va a nombrar una cualidad o un estado del sujeto en las oraciones, solo en las oraciones del predicado nominal. Pero Miss, ¿qué es el predicado nominal? Repasemos. ¿Cuándo yo sé que es un predicado nominal? Sencillo. Va a ser un predicado nominal cuando el núcleo del verbo copulativo, es decir, va a tener compuestos, ¿no? Del verbo ser, estar, parecer. ¿Sí? Aquellos que son conjugados no, sino van a tener estos verbos, ¿no? Por ejemplo, estoy cansado. Estoy cansado sería un predicado nominal porque tiene el verbo copulativo ser, ¿no? Por lo tanto, cansado sería el complemento del verbo copulativo estoy, ¿no? De estar, y sería mi atributo. También se puede presentar, ¿no? El atributo como un nombre o un grupo nominal. Por ejemplo, Bartolomé es el abogado, es de ser, ¿no? El único verbo que se encuentra ahí es un verbo copulativo, por lo tanto es un predicado nominal. Y el abogado sería mi atributo, ¿no? También lo podemos presentar como adjetivo. El pisco está vacío de estar, el único verbo que aparece en esta oración, por lo tanto sería un predicado nominal. Y vacío sería el adjetivo, ¿no? De pisco, pisco vacío, ¿no? Y por lo tanto sería un atributo. El investigador era él. También el atributo puede formar parte del pronombre, ¿no? Rocío es de Huelva. Puede ser un nombre con preposición, ¿no? Preposición de. Rocío es de estar, ¿no? De Huelva sería un predicado nominal y de Huelva sería mi complemento. No, disculpen, mi atributo. Entonces, ¿cómo yo voy a reconocer? ¿Cómo voy a reconocer si efectivamente estamos hablando de un atributo o no? Lo vamos a reconocer realizando la sustitución por el pronombre lo en la oración. Es decir, si yo tengo Luis es el arquitecto, donde es viene de estar, ¿no? Por lo tanto es un predicado nominal. El arquitecto, que yo puedo deducir que es mi atributo, voy a sustituirlo por el pronombre lo. Entonces digo, Luis lo es, ¿no? Antes del verbo. Entonces, al cumplir esta regla o este reconocimiento, podemos decir que sí, efectivamente, es un atributo. De igual manera, María es la arquitecta, María lo es. Luis y Pedro son los arquitectos, Luis y Pedro lo son. Ellos lo son. María y Laura son las arquitectas, María y Laura lo son. ¿No? A ver, empleamos esa sustitución en estas oraciones. Bartolomé lo es. ¿Sí funciona? ¿No? El pisco lo está.
El investigador lo era. Rocío lo es. Por lo tanto, todos cumplen con el reconocimiento de ser atributo, ¿no? Para culminar los complementos del verbo, vamos a hablar del predicativo. Ya hemos hablado del complemento agente, del atributo y ahora vamos a hablar del predicativo. ¿Qué es el predicativo? Asimismo, va a ser un complemento del verbo, ¿no? Que tiene como núcleo un adjetivo, que concuerda en género y número con el sujeto. Tenemos que tener en cuenta lo siguiente. El predicativo no debe confundirse con el atributo, puesto que, aunque presente la misma forma en la oración, modificará tanto al sujeto como al verbo. ¿Sí? En el caso de atributo, ¿cuál es la diferencia? Que el atributo va a ser, digamos, un adjetivo o algo que califique al sujeto. En este caso, el predicativo va a tener doble función. Va a modificar al sujeto y al verbo, ¿no? Asimismo, no van a aparecer, a diferencia del atributo, en la oración, un verbo ser, estar y parecer. Si aparece un verbo ser, estar y parecer, sería mi atributo. Pero si no aparece, sería un predicativo. ¿Sí, chicos? Por ejemplo, los ciclistas subían la cuesta muy cansados. Donde muy cansados está calificando a los ciclistas y como subían muy cansados, ¿no? Califica tanto al sujeto, al núcleo del sujeto, como al verbo. Asimismo, vemos que el verbo no es o sea, no tiene esta oración un predicado nominal, ya que carece de los verbos ser, estar, parecer. Subían, ¿no? De subir. La chica se mostraba ilusionada. Se, obviamente que aquí no cumple la función de verbo. Mostraba sí, ¿no? Demostrar. No cumple, digamos, con lo que sería un atributo, ya que la oración no es nominal. Ilusionada cumple como adjetivo para el sujeto y para el verbo. Entonces, chicos, con estas dos variaciones entre lo que es atributo y predicativo, podemos entender y diferenciar, ¿no? En el momento que vamos a desarrollar los ejercicios que tenemos en nuestra material. Ahora, hay que tener en cuenta que el predicativo, a su vez que hemos hablado del atributo, pueden tener estas formas, ¿no? Pero el predicativo va a presentar tipos de sintagmas o cómo se van a presentar, ¿no? Como un adjetivo, de forma nominal y de forma preposicional. Por ejemplo, si hablamos de forma adjetival, va a tener ileso, ¿no? Que es un adjetivo. Salió ileso del accidente. Ella se encuentra exhausta, ¿no? Si hablamos de manera nominal, eligieron delegado a Pedro, nombraron alcalde a Carlos y de manera preposicional, ¿no? Que va una preposición por delante, sería trabaja de barrendero Raúl, trabaja como independiente en esta tienda, ¿no? Donde la preposición más habitual es de, ¿no? En este caso, de, y el adverbio como con valor prepositivo.
También podemos encontrar otras categorías que van a funcionar como predicativo. En el caso de gerundio, como sonriendo, ¿no? Aquellas que terminan en endo. Participio, vio, enamorado a Carlos. Infinitivo, especialmente de los verbos ver y oír o llegar a Pedro. ¿Cómo lo reconozco? Inicialmente lo vamos a reconocer que este va a concordar, por la concordancia, va a concordar con el género y número y con el sistema al que complementa, ¿no? Donde tenemos lo siguiente: traía mojado el zapato, ¿no? O traía mojados los zapatos. También va a tener como reconocimiento la conmutación, donde la palabra a veces admite conmutarse por el adverbio así, ¿no? O sea, vamos a realizar la sustitución. Nos sirvieron frío el pescado, nos sirvieron el pescado así, ¿no? Donde frío sería el predicativo. Puede ir precedido de la preposición, como vimos en la anterior, de la preposición de o del adverbio como con valor preposicional. Ejemplo: Sara actúa de pastora en la obra del colegio. De pastora sería mi predicativo. Pedro trabaja como guarda jurado. Como guarda sería mi predicativo. Sí, chicos, entonces en conclusión tenemos tres tipos, ¿no? O tres clases de complementos de verbo. Tenemos el complemento agente, que como yo lo reconozco el complemento agente, pues inicialmente va a aparecer en oraciones de verbo, disculpe, el complemento agente va a tener, claro, en oraciones que presenten un verbo más un participio verbal, ¿cierto? Pero el verbo va a ser. También lo vamos a identificar aquella que presente oración en voz pasiva, donde el verbo recae en la acción hacia el sujeto. ¿Qué más? Tenemos lo que es el atributo, que aparece en el predicado nominal, ¿no? Aquellos verbos que son copulativos, como ser, estar, parecer, lo vamos a poder identificar. ¿Cómo reconocerlo? Lo sustituimos. ¿Sí? Y por último, el predicativo, que a diferencia, ¿no?, del atributo, no va a tener como verbo un verbo copulativo. ¿Sí, chicos? Entonces, con estas tres y viendo las diferencias y el reconocimiento, vamos a poder realizar los ejercicios de oraciones que lo vamos a ver en la siguiente clase. Les pido por favor que repasen y reproduzcan el video y nos vemos en la siguiente clase. No olviden por favor marcar la asistencia y entregar la tarea en la fecha indicada. Estaré revisando esta semana las tareas dejadas. Buen día.